Estamos por inicio de sesión. Tenga la bondad de tomar asiento. Bueno, señor presidente, señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. En cuenta, presidente, la Secretaría ha recibido en primer lugar la urgencia que se hizo presente para el proyecto que está en tabla el día de hoy, con fecha de ayer, 8 de abril. Urgencia suma, que es el proyecto sobre convivencia escolar, lo digo en términos reducidos. También llegaron dos documentos del Ministerio de Educación, del señor ministro. Uno es el informe del primer trimestre y anexos para el cumplimiento del protocolo de acuerdo referido a la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2025, que son una serie de materias que se habían comprometido en ese documento. Y también hay un protocolo de acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto del Sector Público del mismo año, elaborado por la Mesa Técnica del Sistema de Admisión Escolar, con recomendaciones para la optimización y mejora del sistema. Y, presidente, también la comisión ha recibido una carta de una apoderada que ella hace ver a esta comisión de que su hija no pudo ser, se vio en la obligación de postular a través del SAE a un nuevo establecimiento educacional y debido a que no pudo conseguir cupo, ella recurrió a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 26 de febrero, dio un plazo de 15 días para que el establecimiento educacional cursara la matrícula de esta alumna, y esta situación hasta el día de hoy se mantiene y la alumna Antonia Olivares hasta el día de hoy no puede iniciar su año escolar. No tengo los antecedentes del colegio en este momento, pero es un colegio acá en Valparaíso. Y luego, presidente, en el marco del proyecto de ley de convivencia, se agregaron a todo el listado de audiencias que la comisión ha conocido, que han sido pedidas, 3 solicitudes más de la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación Inicial y Escolar, AEFEN, Yasna Sánchez, de la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, Ingrid Olea, y de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, el programa regional A Convivir se Aprende, Ñuble 2023-2025, Alejandro Sánchez. De estas 3 personas, la Fundación 2020, de acuerdo a lo determinado por la presidencia de la comisión, ha sido invitada a exponer a esta comisión, y están 4 las instituciones que van a concurrir, todas ellas por Zoom. Eso, bien, y el acuerdo es votar en general a continuación de esas exposiciones. Exactamente, la tabla fue fijada para dar a conocer, para continuar con la discusión en general del proyecto de ley sobre convivencia y ponerlo en votación en general al término de la sesión y en consecuencia al término de esa audiencia. El presidente también hace presente que al término de la sesión... De la audiencia, de las exposiciones. Sí. Presidente, también ha llegado a la Secretaría en este momento un cambio de comisión visado de acuerdo al reglamento, por el secretario general, en la cual se reemplaza al senador Esteban Velázquez por la senadora Yasna Proboste. Ese es el único cambio de comisión de esta instancia que ha llegado a la Secretaría hasta esta hora y fecha. Se toma conocimiento. Señor... Bien. Señor ministro. Gracias, presidente. Saludarlo por su intermedio también a la senadora y a los senadores presentes. Respecto al punto de la tabla, solo señalar lo siguiente. Voy a permitirme brevemente leer la sentencia propiamente tal, la cual acoge sin costa el recurso presentado por la madre de la estudiante en contra de la Seremía de Valparaíso, solo en cuanto se ordena que la recurrida debe realizar todas las coordinaciones que sean necesarias para la generación de un cupo de matrícula a la estudiante en el establecimiento más cercano a su domicilio, debiendo materializar la generación de un cupo indicado en el plazo que no exceda 15 días. Es decir, no se le obliga al establecimiento donde ella estaba postulando a entrar a ese establecimiento exactamente, sino que lo que está indicando es que se le tiene que conseguir un cupo en el establecimiento más cercano a su domicilio. Esto no es trivial,
porque hemos tenido casos, por ejemplo, en Atacama, que lo tuvimos con el director en nuestra oficina, con la senadora Proboste, de aquel director que fue incluso detenido por la PDI, producto de una sentencia similar a esta, pero con un sentido distinto, porque de hecho lo que se hacía era obligar al establecimiento a recibir al estudiante en ese establecimiento en particular. Y teniendo matrícula en otro establecimiento educacional, ¿cuál es también este caso? Este caso es de una niña que tiene cupos en otros lugares, solo que insiste en ingresar exactamente al establecimiento que su madre desea. Hay oferta educativa en otros lugares y de hecho ya se está gestionando la solicitud de sobrecupo y todo para acoger la demanda, pero es importante señalar que la sentencia no establece el ingreso directamente en el mismo establecimiento educacional donde ellos han estado postulando y donde no hay oferta, porque es uno de los establecimientos que tiene sobredemanda en Viña del Mar. Solo quería señalar eso, presidente, para complementar la información entregada por el secretario. Bien, muchas gracias, ministro. Senador Gonzalo Sangüesa. Entiendo por Gonzalo, porque mi hermano se llama Gonzalo, así que, y mi mamá nos nombraba a todos, así que es clásico. Pero no te burles porque si no te va a pasar a ti también. Me Lo digo por pasa experiencia. con dos. Presidente, sí, ya que se produjo el reemplazo del senador Velázquez por la senadora Proboste, también parte del acuerdo político, y para que quede en acta, contemplaba el cese de sus funciones como presidente. Quisiéramos saber cuándo se va a producir esto y también el cambio en el otro integrante de esta comisión, que debiesen ingresar el senador Juan Castro. Sí, todo eso va a quedar en el día de hoy, como corresponde. Siempre se dijo que estos cambios son después de la mesa y no habíamos tenido otra sesión de la comisión después de que se instaló la mesa, que fue antes de la semana regional. Por lo tanto, estos cambios van a quedar los dos el día de hoy. La de la presidencia al finalizar la sesión y la de la membresía a continuación, la tarde. Como le informé también al senador Juan Castro, que se encuentra aquí presente y que, por supuesto, está en su derecho. Gracias, presidente. Y es un cambio, efectivamente, esto no es un tema reglamentario, como bien se dice, es ¿Sí? un tema más bien de acuerdo político. Y por lo tanto, se cumple, a diferencia de mi caso, en otra comisión el año pasado, recién en mayo llegó el famoso papelito. ¿No? Ahora llegar a tiempo. Presidente, en otro punto, aprovechando que está el ministro, recientemente tuvimos un paro nacional de la JUNGI. Y uno de los temas, aparte de los temas propios que tienen que ver con remuneraciones, hay un tema que a mí me preocupa mucho que tiene que ver con los implementos que se le entregan para el funcionamiento de los jardines. Entonces, a ver si nos pudiese aclarar un poquito ese tema el ministro. También, ya que se recibió el informe de la comisión para ver el sistema de admisión escolar, poder plantear que durante la próxima semana ya pudiésemos fijar una fecha para nosotros también como comisión recibir a los integrantes de esa comisión, también para tener una retroalimentación de lo que significó este proceso, donde también el Ejecutivo se comprometió a entregar indicaciones durante el mes de abril, precisamente. Entonces, ver en qué fecha sería eso. También el ministro tiene comprometido las indicaciones al proyecto de la CEP, y eso también quedó ahora en abril, y también si pudiese hacer referencia a lo que tiene que ver con los paros docentes. Hoy día, claro, se terminó un tema en Punta Arenas que tiene que ver con cierta práctica que existe entre cuando el sostenedor actual sabe que va a traspasar al SLEP y se hacen convenios colectivos que finalmente terminan generando incluso diferencias al propio interior, como en el caso de Punta Arenas. Entonces, nosotros estamos modificando la CEP. Aumentamos de 6 meses a 1 año el periodo donde no se pueden hacer modificaciones, pero yo no sé si eso es suficiente. Quisiera saber si el Ministerio tiene alguna idea, algún planteamiento de cómo evitar esto que finalmente termina siendo una especie de asociación ilícita, donde algunos alcaldes, incluso con total desparpajo, dicen: no, pues esto va a ser un problema del SLEP y yo
me desligo. Entonces creo que finalmente terminamos dañando el nuevo sistema de educación que son los SLEP. Le ofrecer la palabra al ministro sin perjuicio de aquello. Yo estoy de salida, pero también lo quiero decir. Creo que ha sido una buena práctica, en mi opinión, y de la comisión, hasta ahora el acuerdo de estos temas más puntuales, verlo, sobre todo cuando hay invitados al final de la tabla. ¿Ah? Porque en rigor los puntos varios no existen, reglamentariamente tampoco, pero si le parece, podemos hacer la discusión ahora, pero también por respeto a los invitados yo sugeriría dejar esto para el final de la tabla, siempre. Así lo hemos procedido durante el año. Senadora Yana Proboste. Presidente, mire, muy breve, a pesar de que ya se materializó el cambio de comisión, tal vez en el día de hoy, dado que el senador Velázquez ha estado participando y escuchando las audiencias y la votación en general, nosotros habíamos acordado en que la votación en general la pudiera hacer en el día de hoy. Sí, solo sí se hace en el día de hoy, porque ya a partir del próximo miércoles, si no se hace hoy, nosotros vamos a ejercer toda nuestra facultad a partir de la próxima sesión, pero en el día de hoy le vamos a pedir que nos pueda también reemplazar el senador Velázquez, porque yo sigo estando en minería, entonces tengo que resolver ahí un tema práctico. Gracias. Señor ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, darle la bienvenida a la senadora Proboste, que en realidad es como darle una bienvenida entre comillas, porque nos ha acompañado todo el año. Y también agradecerle al senador Velázquez el esfuerzo, la voluntad y el acompañamiento que hemos tenido durante este año de trabajo, y también al senador Castro, que se va a integrar a esta tarea. Espero que podamos colaborar, que nos conozcamos un poco más. Hemos logrado establecer una buena relación en general y un buen ambiente de trabajo y de diálogo en esta comisión. Y también a usted, presidente, que ha tenido un desempeño, a mi juicio, excepcional. Le agradezco mucho todo el apoyo y respaldo que hemos recibido durante este proceso. Sobre las preguntas efectuadas, un par de cosas muy puntuales. En el caso de los materiales de la Junji, este es un debate que se ha dado en el marco de la discusión presupuestaria. De hecho, hemos llegado a algunos acuerdos a través de leyes de presupuesto donde se han hecho reasignaciones presupuestarias para fortalecer la línea de material educativo, dada la rebaja presupuestaria que tuvo esto en pandemia. Cuando llegamos al 2022, el financiamiento para material pedagógico había llegado a un nivel muy bajo, y se ha ido recuperando la capacidad de la línea presupuestaria paulatinamente del 2021 en adelante, no siendo bajo juicio de las trabajadoras y trabajadores de Junji aún suficiente, ¿no? Por eso es que se han hecho ejercicios de reasignaciones presupuestarias durante el año para fortalecer, ya una vez que uno conoce cómo viene la ejecución presupuestaria, en el marco de la estrechez fiscal que todos ustedes conocen y que marcó mucho la discusión presupuestaria 2025. Eso está acordado. De hecho, nosotros nos comprometimos también en el marco de la conversación que está ocurriendo con Junji estos días, esperamos que se resuelva esta semana, poder formular una reasignación dentro de las líneas de Junji para fortalecer aquellos aspectos que se ven más débiles. Respecto a la mesa SAE y las indicaciones de la ley CEP, ambas están programadas para abril. No es solamente SAE y CEP lo que tenemos harta carga legislativa interna en el Ministerio de Educación. De hecho, se va a sumar también el proyecto de bienestar socioemocional, que es parte de los compromisos adicionales que tenemos, que nos mencionó el senador Sangüesa, que también va a tener que conocer esta comisión. Por lo tanto, en abril nos vamos a tomar el menor tiempo posible, considerando todo el tiempo que el mes tiene, porque los equipos están sacando humitos. Por último, sobre los paros docentes, yo creo que es un tema bien interesante la reflexión que plantea el senador Sangüesa. Probablemente no vamos a estar de acuerdo en todo. Yo diría que hemos intentado recoger esta experiencia donde pasamos de 6 a 1 año, que espero que se ratifique a lo largo de la tramitación legislativa. Años electorales suelen tener más poder de presión los gremios, y eso es algo que no podemos desconocer. Y ojalá que el Parlamento tenga bien sostener su posición, o al menos la que hemos ratificado acá. Y esto lo digo porque ya hemos intentado anteriormente elevar a 1 año el periodo de inoponibilidad, no habiendo logrado el acuerdo político en el Parlamento. O sea, se nos ha caído las 2 veces que lo intentamos hacer. De hecho, el proyecto de ley que a usted le tocó presidir, presidente, sobre la figura del el director ejecutivo suplente, venía inicialmente en ese proyecto también el periodo de inoponibilidad de 1 año, más el traspaso anticipado de Chiloé. Ambas normas se cayeron, ¿no? Y al final terminamos traspasando igual Chiloé, apurado, con muchas dificultades, y en el caso de la inoponibilidad hoy día vemos lamentablemente consecuencias de no haber logrado tomar esa decisión. Ahora, dicho eso, también a mi juicio, y siendo consecuente y coherente con lo que pienso, y lo que piensa el gobierno, tampoco esto se trata de cargarle la mata a los trabajadores y trabajadoras.
Porque si los alcaldes en su minuto tomaron decisiones y respaldaron acuerdos que estaban amparados por la ley, en el marco de negociaciones colectivas regulares, que es lo que faculta en el caso particular de los asistentes de la educación a hacer, dado que ellos antes de ser traspasados al servicio local son códigos del trabajo, en establecimientos que son administrados por corporaciones que son privadas, la verdad es que tampoco uno puede empezar a quitar derechos, sino que más bien es regular de qué forma se cumple con ese derecho. Y luego están los otros que son derechos que se han ido acumulando en el tiempo y que tienen sueldo elevado. Y allí es donde se genera la controversia de Magallanes. Profesores que ven que los asistentes de la educación ganan mucho más que ellos, en muchos casos, salarios de asistentes de la educación que se llegan a empinar a los 7 millones de pesos, secretarias que ganan más que los directores de las escuelas, en algunos casos, no estamos hablando de una situación extendida, son algunos casos, provocan esta demanda en un territorio que ya está presionado fiscalmente por un déficit de cerca de 25.000, 26.000 millones de pesos, producto de estos salarios elevados. Entonces, nosotros desde diciembre le fuimos diciendo al magisterio del territorio, tanto a los sindicatos como al colegio de profesores, que no había espacio fiscal para poder aumentar los salarios, porque eso significaba inyectar una presión fiscal de más de 5.000 millones adicionales a los 20 y tantos mil que ya tenemos. Entonces, más que agrandar el déficit, lo que tenemos que hacer es achicar el déficit. Finalmente no logramos esa comprensión, se pusieron varias alternativas durante todo el mes de movilizaciones y terminó en que al final se materializaron los descuentos, los profesores retornaron a clases producto de los descuentos, lo quiero decir con harto dolor, desde mi propia biografía lo planteo, no me desentiendo de aquello, pero también con la convicción de que era lo correcto toda vez que teníamos que garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la región. Presidente. Bien. Si les parece, gracias ministro, pasamos a escuchar a los invitados, en el mismo orden que ha referido el señor secretario, es decir, en primer lugar estaría la Fundación Educación 2020, se encuentra presente la directora ejecutiva, señora Ingrid Olea, y la asesora de incidencia, señora Francisca Kopman. Como son 4 instituciones que exponen hoy día, sí, también don señor Casasus, claro, pero esa es claro, la Escuela Educacional Emocional, sí. Entonces, vamos a escuchar a Educación 2020, ideal 10 minutos, nosotros le vamos a avisar cuando ya estén los 10 minutos porque, dado que son 4 instituciones, y para ver si hay una ronda de consultas también, luego hay que votar. Le ofrezco la palabra entonces a Educación 2020 por 10 minutos. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla y ahí deberían estar viendo ustedes. Si me pueden confirmar si la ven. Sí se ve. Muchas gracias, ministro. Ya, vamos a contarle entonces, tratando de no pasarnos de los 10 minutos. Yo creo que esta tramitación, sí, ustedes ya estamos llegando a la votación, entonces no quiero tampoco ahondar en el diagnóstico. Me imagino que ya lo han escuchado de varias otras audiencias en las que han tenido la oportunidad de presentar en esta comisión. Solo lo ponemos como un preámbulo rápido. En datos del 2023, 57% de los estudiantes considera que sus compañeros estudiantes respetan las normas de convivencia. Esta cifra antes era mayor. 1 de 3 estudiantes cree que la violencia es un medio para lograr lo que quiere, una cifra muy preocupante. Y en relación a los docentes, 40% de ellos dejan el ejercicio profesional en los primeros 5 años y un porcentaje importante también durante su primer año. Solo un 15% cree que su profesión es valorada en la sociedad. Lo que queríamos mostrarle con esto, también con estas cifras de acá, dice el número de denuncias por problemas de convivencia y vemos que han ido aumentando. Tenemos ahí evidentemente esa brecha del 2020-2021 por la pandemia, pero un primer punto para hacer es que se tiende a pensar que las denuncias y los problemas de convivencia han aumentado exponencialmente. Yo acá, profesora de matemática, esto no es un aumento exponencial, esto es un aumento lineal. Por lo tanto, queremos primero hacer el punto de que sí, los problemas de convivencia han aumentado, pero los problemas de convivencia no son algo nuevo en los colegios. Son problemas que existen desde hace mucho tiempo, han ido aumentando, también han ido denunciándose más, pero no es un problema nuevo para las comunidades escolares.
y para todos los que trabajan dentro de los colegios, ¿sí? Nosotros, como un diagnóstico inicial y desde nuestra experiencia en Educación 2020, desde también el trabajo que nosotros tenemos con una cartera de proyectos importantes en proyectos en el territorio, tenemos el diagnóstico de que existen comunidades que han sufrido daños y violencia que están requiriendo mayor acompañamiento y apoyo por parte del nivel local y central. Local nos referimos a los sostenedores, ya sean los sostenedores particulares subvencionados, los municipios, los servicios locales, que en el fondo es cuando ya exceden nuestras capacidades en el colegio, ¿a quién acudimos? Al nivel que viene un nivel más arriba, ¿sí? Y hemos visto la debilidad en la cantidad de profesionales que trabajan en educación socioemocional. Los equipos psicosociales son pocos y no dan abasto. Esto yo creo que es un diagnóstico en el que posiblemente estaremos varios más de acuerdo, no solo por una deficiencia en la formación inicial. Una profesora, un profesor que estudió hace 15 años, posiblemente esto era un problema muy distinto hace 15 años cuando estudió y cuando le enseñaron en la universidad. Entonces, desde ahí que tenemos brechas. Y luego tenemos brechas en la formación en servicio y en la capacidad de los profesionales que están hoy día en los establecimientos. Y eso nos lleva a nosotros a un diagnóstico general de que hoy día recaen altas expectativas sobre los colegios y son muchas veces más de lo que los colegios pueden y deben abarcar. Entonces acá a nosotros esto se nos repite muchísimas veces en nuestro trabajo con equipos directivos, con equipos sostenedores, que se espera que el equipo del colegio, la profesora, sea psicóloga, psiquiatra, trabajadora social, terapeuta ocupacional, una serie de competencias que el colegio no tiene muchas veces y tampoco está llamado a tener. Entonces, desde ahí nosotros tratamos de establecer que hay una línea en la que ya las capacidades, los problemas exceden las capacidades del colegio. Desde ahí, entonces, antes de entrar al detalle del proyecto de ley, hacer el punto de que la escuela no es solo un lugar donde los niños pasan el tiempo, las niñas pasan el tiempo, sino que son parte integral de la sociedad. Por lo tanto, la violencia que se puede ver en los colegios, los problemas de convivencia que se ven en los colegios, no son un problema al final de la escuela, son un fenómeno multicausal que refleja problemas de la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Las escuelas no existen flotando en el espacio, en el vacío, sino que son parte de la sociedad. Entonces, las escuelas pueden responder a algunos problemas, pero no pueden hacerse cargo de todo y tienen que ser vistas como parte de una red intersectorial que tiene más herramientas para poder abordar este tipo de problemas. Entrando más al detalle del proyecto de ley, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la discusión en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Y de ahí teníamos algunos aspectos positivos que estábamos reconociendo y también vemos algunos que fueron incorporados, ¿sí? Del proyecto original vemos que este proyecto de ley aborda la convivencia desde un enfoque formativo y no punitivo, que es algo que creemos que es muy valioso. Y este proyecto muestra un esfuerzo muy grande por armonizar políticas nacionales. Hoy día lo vemos también en los equipos con los que trabajamos, que existe este llamado agobio administrativo, ¿sí? Y eso viene en muchos casos de la multiplicidad de protocolos normativas con los que hay que cumplir, y creemos que si bien la convivencia escolar no se arregla con un proyecto de ley, este proyecto de ley hay que tener bien claro la expectativa, cuando se promulgue no se solucionan los problemas, sí vemos que en este proyecto hay un esfuerzo de poder armonizar y que hagan sentido las diferentes normativas a las que se tiene que atener los establecimientos, ¿sí? Otro aspecto muy valioso que vemos es que le da un espacio muy importante a los datos y la evidencia para la toma de decisiones pedagógicas. Luego del primer trámite, en algunas indicaciones que se incorporaron, vemos que se refuerza el rol de apoyo de la superintendencia, más allá del rol de sanción que puede dar la superintendencia. Creemos que es valioso que se refuerce la superintendencia como la entidad que tiene que capacitar y que, ahí el punto que tenemos más abajo,
El proyecto de ley también incorpora un periodo de adecuación en el cual la superintendencia puede dar orientaciones, puede en el fondo cumplir su rol fiscalizador, pero sin inmediatamente con las sanciones. También se explicita el rol de la Agencia de la Educación en este punto que poníamos de los datos y evidencia. Los datos y evidencia hoy día los tiene la Agencia de la Educación y los que no tiene los puede obtener de las distintas reparticiones del Estado, y es bueno que empecemos a establecer la agencia, que además se ha destacado en los últimos años por mejorar la oportunidad, el tiempo y forma con el que llegan los datos, para que estos datos sean los sobre los cuales se puede tomar decisiones pedagógicas. Además, el proyecto de ley menciona los cuerpos en el colegio que tienen que estar encargados de convivencia, y en los colegios existen los encargados de convivencia, ¿sí? Existen los encargados de convivencia y creemos que es bueno que esa labor que, como les decía, lleva muchos años ocurriendo, entonces esa labor se reconozca y en el fondo partamos de ahí y tratemos de sumar. Y como les mencionaba antes, lo hemos visto en otras reformas, es muy necesario un periodo de adecuación en el que seamos capaces de poder acostumbrarnos, ¿cierto? Que no llegue un shock al sistema, desde hoy día tienen que cumplir con una normativa nueva, sino que haya un periodo de adecuación. Voy a pasar a las áreas de mejora, que nos gustaría agruparlas en dos grandes temas. El primero es la intersectorialidad y el segundo es el enfoque de derechos, ¿sí? Por el lado de la intersectorialidad, dado que entendemos la convivencia como un fenómeno social, lo repetíamos desde el principio, no podemos pedirle al colegio que solucione todo, ¿sí? El proyecto de ley incorpora la coordinación intersectorial a nivel nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, etc. Pero tiene que estar mucho más explícito el apoyo del intersector local. ¿A qué nos referimos con eso? A los dispositivos que están principalmente en el nivel municipal. La Ley de Garantías, que se promulgó en marzo del 22, la Ley 21.430, da un marco legal en el que el municipio juega un rol clave. Esa ley establece que son los alcaldes los que están encargados de la promoción y prevención del resguardo de derechos de todos los niños y niñas. Entonces, conectándolo quizás con lo que comentaba el ministro antes, como alcaldes que están pensando, ya no tengo colegios, esto ya no es mi problema. Ok, los colegios, la subvención, el pago de sueldo a los profesores no van a ser competencia de los alcaldes, pero la protección de todos los derechos de todos los niños queda en el alcalde por la Ley de Garantías. Creemos que esto le da un marco legal muy favorable para que se entienda el colegio como uno de los dispositivos que están en la red intersectorial local, que tienen que articularse con el CESFAM, con el COSAM, con la Dideco, con el deporte, con medio ambiente, y que en el fondo existan los apoyos para que los colegios puedan abordar los problemas de convivencia. Muchas veces existen en el nivel local, pero también lo vemos nosotros, que muchas veces lo que falla al final es el trabajo intersectorial y la conexión entre todas estas instituciones, y desde ahí creemos que las oficinas locales de la niñez, el Chile Crece Contigo, tienen un rol muy importante que jugar en la articulación con esta ley de convivencia. Lo segundo, en áreas de mejora, tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿sí? Los contextos donde ocurren las vulneraciones se tienen que considerar para definir los cursos de acción. ¿A qué me refiero con esto? Ya yo creo que lo tenemos claro, no tiene mucho sentido en un país como el nuestro diseñar una solución y pensar que esa solución le va a aplicar a todos los estudiantes, a todos los colegios. Especialmente en los contextos de vulneraciones de derechos, creemos que, y esto también lo reafirma la Ley de Garantías, las condiciones y el contexto donde ocurre una misma vulneración en dos casos con contextos radicalmente distintos, ameritan acciones muy distintas, ameritan sanciones distintas. Entonces, esa flexibilidad tiene que permitirse en una ley como esta, y tiene que permitirse que los distintos contextos y las distintas comunidades puedan reconocer
qué es lo que se necesita para cada uno de los problemas a los que se enfrenta. Disculpe, Ingrid, estamos en los 10 minutos. Tengo que avisarle. Termino con mi último punto. Por último, mencionamos cuando conversamos esto en la Cámara el riesgo de estigmatización, de poder usar la información para identificar los riesgos de vulneraciones de derechos. Se incorporaron indicaciones para proteger los datos privados, pero creemos que esto igual puede implicar el riesgo de que aún con datos agregados se puedan hacer los, digamos, ranking de colegios, de comunas, de servicios locales que van a respetar la protección a los derechos privados, más existe aún el riesgo, y creemos que eso tiene que estar presente, de que se pueda resguardar la privacidad y no se estigmatice. Solo para terminar, valoramos la discusión y avance de este proyecto. La prevención y la promoción son clave, pero es difícil, es costoso, es complejo, no puede recaer únicamente en la escuela, y ahí la coordinación intersectorial y el enfoque de derechos es indispensable. Nosotras desde Educación 2020 quedamos disponibles para seguir avanzando y seguir apoyando lo que sea necesario, la tramitación y luego la implementación y seguimiento de esta política. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la Fundación Educación 2020 por su exposición. A continuación le voy a ofrecer la palabra al movimiento Con mis hijos no te metas, cuya presidenta es la señora Ingrid Bon. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a cada uno de los senadores que están en esta comisión, al ministro también. Lamentamos no estar allá, pero la invitación nos llegó ayer recién a las 16:25 de la tarde. Yo en Temuco, imposible preparar un viaje para Valparaíso, pero está esta instancia y lo agradecemos. Como representantes del movimiento de padres, apoderados y familias Con mis hijos no te metas, valoramos la intención de este proyecto, pues su fin es hacerse cargo de la situación de mala convivencia que todos conocemos, esta mala convivencia escolar que afecta día a día a nuestros hijos en los colegios, como también a sus profesores y a sus directivos. Sin embargo, para ser muy breve, dado el poco tiempo que hay, nos preocupa que el proyecto tenga una mirada impositiva, que establece cargas de distinto tipo para establecimientos educacionales, sostenedores y directivos sin una ayuda económica adecuada, lo cual provocará un aumento de trabajo de los profesores y directivos y un desvío de la atención de lo principal para nuestros niños, que es educar. Nos preocupa enormemente aquello. Por ejemplo, el deber de promover la participación de todas las personas en la comunidad educativa, facilitando medios físicos y tecnológicos, la obligación de contar con un equipo de convivencia liderado por un coordinador, el cual debe cumplir determinados requisitos. Este debe ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica con formación o experiencia en el ámbito pedagógico de convivencia educativa, de jornada completa, con dedicación exclusiva, entre otros. En este punto también nos preocupa demasiado que esto se costeará con plata CEP, recursos que son de uso exclusivo para ayudar a los niños más vulnerables. También nos preocupa que el proyecto establezca un consejo escolar obligatorio en todos los establecimientos educacionales, con un importante rol en la actualización de instrumentos que son relevantes al interior de los colegios, como el plan de gestión de la convivencia educativa y el reglamento interno. Esto es problemático, pues altera sustancialmente la organización interna del colegio, lo cual afecta sin duda alguna la libertad de enseñanza al interior de estos. Finalmente, mi presentación es muy acotada, porque son solo los puntos que creemos que son un poco preocupantes para nosotros. No quiero dejar de referirme a una cuestión que se ha repetido reiteradamente en esta discusión, y me refiero al artículo que seguramente el gobierno intentará reponer, referente a los contenidos mínimos de los reglamentos internos. Mientras actualmente estos contenidos mínimos son compartidos por nuestra sociedad toda, hacen referencia a cláusulas genéricas de igualdad, no discriminación arbitraria, etc.
La norma que fue eliminada en la Cámara de Diputados y que tanto el ministro de Educación como la defensora de la niñez señalaron que era importante reponer, establecía que los colegios deben promover el respeto y el reconocimiento a la diversidad e identidades sexoafectivas y de género. Respecto a esto, quiero mencionar algo bien importante que nos quedó muy grabado, que es una clara vulneración a la libertad de enseñanza y al derecho de los padres, pues se nos impone una determinada visión de la sexualidad, en circunstancias en que los padres y los colegios tienen derecho a enseñar sin discriminar a otros, obviamente, de acuerdo a sus convicciones. Lamentablemente, como organización recibimos a diario, día a día, estamos recibiendo denuncias, ¿no es cierto?, sobre niños, sobre algunos pequeños, algunos de prekinder, que han sido víctimas de operativos, de talleres, ¿no es cierto?, y de cuestionamientos en los que se les pregunta su identidad de género, su orientación sexual, a niños de muy baja edad. Creemos que los niños deben ser niños y no se les debe confundir con estos aspectos. Además, algo también importante para nosotros es que nos preocupa que se intente reponer todo este tema cuando fue el propio ministro de Educación en su despacho, que junto a otra organización nos reunimos y el ministro nos prometió que sacaría esta norma, pero por encontrarla ideológica. Sin embargo, luego en la Comisión de Educación y en la Cámara de Diputados y de este Senado, asistió a defender con firmeza. Acá hay una clara contradicción a esto y esto nos parece impresentable porque no está en concordancia con lo que conversó con nosotros personalmente. Eso sería, presidente. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer estos puntos. Muchas gracias a usted, señora Ingrid Bon. Creo que han quedado muy claros los puntos del movimiento Con mis hijos no te metas. Bien, pasaríamos entonces a la tercera exposición de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, CONFEPA, y su presidenta, la señora Erika Muñoz, quien ya está conectada. Le ofrezco la palabra por 10 minutos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a cada uno de los que se encuentra ahí en la mesa. Agradecemos, al igual que los movimientos anteriores, agradecemos la oportunidad de estar presentes, de poder exponer y dar nuestra visión respecto al proyecto de ley. Si bien es cierto, también nos hubiese gustado estar presentes, siempre es mucho mejor exponer en persona, pero igual el estar a través de la tecnología nos permite dar a conocer no solo la visión, sino también la experiencia respecto a lo vivido y que de alguna manera contempla el proyecto de ley. En primer lugar, nosotros creemos que es tremendamente importante que estemos hablando sobre convivencia escolar. Es un tema, como muy bien dijo la persona que nos antecedió, es un tema que no es actual, es un tema que viene de muchos años, y es importante que hablemos de convivencia escolar, de convivencia educativa, es importante que se esté legislando al respecto. Pero también es importante entender y darnos cuenta que un problema de tal magnitud en las comunidades educativas requiere también de una mirada analítica, reflexiva y con tiempo. Y nosotros creemos que este proyecto se está llevando adelante de una manera urgente, rápida y un poco desprolija, porque no ataca ni analiza en contexto la realidad país que podamos tener. Es así como nosotros como movimiento queremos pedir que desde la comisión y desde el Senado se puedan tomar experiencias anteriores de leyes que se han tenido que llevar adelante, de proyectos que se han legislado de manera rápida y desprolija, como por ejemplo la ley de inclusión, que a 10 años de su implementación, hoy día ustedes mismos tienen que estar corrigiendo, y el daño que ha provocado a las familias y a algunas comunidades educativas es resultado de tener que aprender de nuestra historia. Entonces, nosotros les vamos a plantear cuál es nuestra mirada, pero partiendo de decir que creemos que necesitamos el respeto un poco más al tiempo que amerita un tema tan importante. Nosotros vemos en este proyecto la falencia real del trabajo con la familia en la prevención, no solamente en el resultado final de los problemas de convivencia, sino también en la prevención. Si bien es cierto, el proyecto menciona la cercanía con la familia a través de la entrega de información, que es todo lo que más lleva, la entrega de información de parte de los colegios, de la comunidad educativa hacia los apoderados
tomar conocimiento de lo que es todo lo que es el plan de convivencia educativa, de lo que es el reglamento escolar, pero no hay una prevención real o un trabajo de prevención real. En el numeral 7, que propone el nuevo artículo 16D, letra C, puntualmente habla de las acciones de promoción del bienestar y salud mental orientada a los distintos estamentos de la comunidad educativa, con especial énfasis en la prevención de conductas suicidas, dice, en la salud mental laboral y en el abordaje de factores de riesgo tales como el consumo de droga, alcohol, tabaco y de aquellas conductas que infringen la ley. Y esto nosotros asumimos, ¿cierto?, que viene lógicamente del trabajo que se va a hacer intersectorial con otros ministerios como el Ministerio de Salud. Y ahí es donde surge para nosotros la pregunta, ¿cómo el Ministerio de Salud se va a hacer cargo de trabajar en la prevención con las familias de los alumnos, con los funcionarios de los establecimientos educacionales? Si hoy día estamos viendo un Ministerio de Salud totalmente colapsado, que no da respuesta, con listas de espera interminables en el tema de salud mental. Solamente voy a hablar del tema de salud mental. Nosotros tenemos padres y apoderados a los cuales los establecimientos educacionales le han pedido que sus alumnos sean o han sido derivados a los CEFAM con listas de espera de hasta 427 días para 1 hora de un especialista, porque tenemos pocos especialistas, hay largas listas de espera, o sea, la prevención a través del tema de salud mental que menciona el proyecto es casi nulo si lo llevamos a la realidad que hoy día vivimos como país. O sea, ni esos padres apoderados, ni esos alumnos, ni esos funcionarios, ni esos asistentes de la educación van a tener ni la contención ni el apoyo para poder hablar realmente de prevención en salud mental. Entonces, a mí me gustaría saber cómo el Ministerio de Educación va a enfocar esta área con respuestas claras y reales para poder prevenir los hechos de violencia. Cuando estamos hablando de un plan nacional de convivencia escolar, creo que esto debiera quedar claro en el proyecto, porque al final, ¿qué vemos nosotros? Que es una carga mayor para el Ministerio de Salud. Si no se puede hacer cargo con lo que hoy día hay, imagínense la carga que viene con esto. Pero además, ¿cómo las familias se van a enfocar en poder no solo prevenir con sus alumnos, con sus hijos, los hechos de violencia al interior, sino además cómo hacerse cargo de la solución? Entonces nosotros vemos que el proyecto en realidad no se hace cargo de lo que el mismo proyecto menciona, porque más adelante en ningún momento hacen la bajada cómo se va a trabajar. Insisto, con un Ministerio de Salud que hoy día está colapsado a nivel nacional y sin respuesta real. Eso por el lado de lo que vemos. Solo para poner un ejemplo, les recuerdo que los asistentes de la educación, por ejemplo, tienen que ser evaluados. ¿Y por qué hablo de los asistentes de la educación? Porque muchos de nuestros asociados, que son padres apoderados de educación particular, son asistentes de educación también, o sea, son parte del sistema. Y ellos tienen que tener un certificado de idoneidad para poder trabajar en un colegio. Y nosotros el otro día conversábamos con ellos en una reunión que tuvimos a raíz de este mismo proyecto y muchos tienen el caso de que hay hasta 4 años de espera para que ellos puedan ser evaluados y certificados. Imagínense lo que les estoy hablando. Entonces, son las mismas familias que están insertas en el sistema. Solamente les estaba poniendo como ejemplo. Además, creemos que el proyecto no se hace cargo de la participación real de los padres en cuanto a las responsabilidades que los padres apoderados tenemos. Y se lo estoy hablando desde la visión de un movimiento de padres y apoderados. Así que imagínense, nosotros creemos que el proyecto no se hace cargo de responsabilizar realmente a los padres y apoderados de todas las conductas de violencia que pueden existir al interior de los establecimientos educacionales de sus propios alumnos. Si bien es cierto, el proyecto contempla el que se entregue el reglamento, el plan de gestión de convivencia educativa, el reglamento escolar, el reglamento de convivencia de los establecimientos educacionales, dice, el proyecto contempla que se le tiene que entregar a todos los apoderados de manera impresa, lo que para nosotros es una locura. Imagínense que los colegios tengan que entregarle a los apoderados de manera impresa o en formato digital. Eso no nos queda claro, en formato digital a través de un pendrive, cuando podría decir además el proyecto en la página web y comprometer a los apoderados de alguna manera al momento de matricular, que es lo que dice el proyecto, que el proyecto contemplara la página web y que el apoderado tuviera la obligatoriedad de alguna manera de demostrar al colegio que lo leyó y que se compromete. O sea, hay falta de responsabilidad absoluta de los apoderados en el compromiso con la comunidad escolar en cuanto a hacerse cargo de los hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. ¿Y por qué se los menciono? Porque normalmente cuando hay hechos de violencia, muchas veces algún alumno es el agresor, pero los apoderados, a través de la superintendencia, son quienes denuncian al establecimiento educacional.
Entonces, se crea una suerte de contradicción y eso no queda claro en el proyecto. Nosotros creemos que el proyecto debiera llevar claro, absolutamente, la obligatoriedad de los apoderados, pero que en cuanto a la responsabilidad de los hechos de violencia, cuando es de parte de los alumnos. Pero además también creemos que el proyecto debiera llevar muy claro y específicamente que el consejo escolar es consultivo. Si bien es cierto, menciona que el consejo escolar puede opinar al respecto, pero en ninguna parte dice menciona la palabra consultiva. ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchos, o sea, la mayoría de los colegios, todos los colegios que reciben subvención del Estado, tienen la obligatoriedad de tener un consejo escolar. Pero en este proyecto se contempla también los colegios particulares pagados, que no tienen esa obligatoriedad, pero a través de este proyecto sí se les impone la obligatoriedad a un consejo escolar, ¿cierto? Pero se le da tanta atribución al consejo escolar que al leer el proyecto no queda claro que es de carácter consultivo. Entonces nosotros creemos que debiera generarse en alguna parte del proyecto esa frase literal, porque se pueden crear conflictos al interior de la comunidad educativa, lo que al final va a resultar contrario a la génesis del proyecto, que es evitar, ¿cierto?, una mala convivencia, al contrario, generar una buena convivencia educativa. Y para finalizar, porque sé que el tiempo es muy corto, y he hablado bien rápido para poder transmitir todo lo que, las dudas que nosotros tenemos, y lo otro es que nosotros encontramos que este proyecto, de principio a fin, no es inclusivo. Y ustedes me van a decir, ¿por qué no es inclusivo? Porque este proyecto no se hace cargo en cuanto a los hechos de violencia de nuestros alumnos con necesidades educativas especiales. En ningún momento, en ninguna parte lo menciona. De hecho, hace mención el proyecto a grupos minoritarios y lo hace mención con la ley 21.430, y hace mención a los artículos donde habla de grupos minoritarios, pero no de nuestros alumnos con necesidades educativas especiales. Sé que es corto el tiempo, pero no puedo dejar de ejemplificarlo el por qué a nosotros nos preocupa. Porque, por ejemplo, el hecho de violencia que ocurrió, voy a tomar los ejemplos más actuales, los hechos de violencia que ocurrieron hace una semana atrás en el colegio de Trehuaco, el alumno era un alumno TEA. Entonces está la ley TEA, y la ley TEA se contradice con este proyecto. Porque la ley TEA tiene claro que no pueden haber sanciones ni informativas, o sea, no pueden haber sanciones hacia los alumnos con el trastorno del espectro autista. Eso dice la ley TEA, por lo tanto el alumno no puede ser desvinculado, no es lo que queremos, pero a lo que yo voy es cómo esa comunidad educativa se hace cargo después de esa profesora que tiene que ingresar a la comunidad después de todos los hechos vividos. No dice, por ejemplo, cómo se hace cargo de la familia y de todo lo que ha ocurrido con esa familia que hoy día está enfrentada a que por las redes sociales han sufrido un escarnio, por lo que, ¿cierto?, por el hecho en el cual su hijo se vio involucrado. Pero el colegio tenía el diagnóstico de su alumno. Entonces, ahí hay una falta de información o no queda claro. Entonces, pero al revés, tenemos días después un hecho de violencia ocurrido, ¿cierto?, de una alumna, entre compañeras, de una alumna hacia una niña que es TEA. Que eso se viralizó por todas partes, donde vemos adultos en ese video, que seguramente era la profesora, asistente de la educación, el inspector, dentro de ese video que en ningún momento se ven, no sé si capacitados o tienen las herramientas para detener a esa alumna que toma a su compañera, la golpea, primero la agrede verbalmente, luego la golpea, la tira al suelo y la golpea en el suelo. Un hecho que nos conmueve, ¿cierto?, a todos, yo creo, emocionalmente, y nos duele el estómago de ver ese video, pero que nos deja con la pregunta, en este proyecto, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Quién previene? ¿Quién de alguna manera faculta a los profesores? Yo me pongo en el lugar de esa profesora, de esos asistentes. Si ellos toman a esa alumna para detener esa violencia, ellos son sancionados, porque las leyes hoy día, desgraciadamente, pasan a ser letra muerta. Entonces, para nosotros es súper importante que este proyecto se lleve adelante y se legisle con una visión de lo que pasa en el día a día dentro de los establecimientos educacionales, qué pasa con las familias, no solamente de los niños agresores, sino también de los niños agredidos, qué pasa con los profesores, con los asistentes de la educación. El proyecto no puede ser letra muerta a la hora de implementar. Cuando hablamos de una comunicación intersectorial, que suena muy bonito, pero que en la burocracia no nos va a solucionar los problemas al interior de la sala de clase, y la familia y la comunidad educativa vamos a seguir viviendo lo que hoy día estamos viviendo. Entonces creemos que el proyecto debe tener indicaciones ajustadas a los problemas reales que están pasando en la tramitación, con una mirada
un poco más tranquila, más analítica, más reflexiva y no con urgencia y con desprolijidad. De hecho, no hay estudios ni investigaciones acabadas respecto a que avalen este proyecto. No hay cifras reales, no se han presentado al menos cifras reales de cómo, ni conocimiento real de cómo los gestores, colaboradores de conflicto, que es lo que menciona el proyecto, de alguna manera van a disminuir porque no hay casos, no hay experiencias reales de que esto va a disminuir la violencia en el interior de los establecimientos educacionales. Entonces, nosotros nos dejan muchas dudas. Y de hecho, solo quiero mencionarles, tuvimos reunión con los apoderados de educación especial, y los apoderados de educación especial, cuando hablamos de este proyecto, nos decían, ¿y cómo este proyecto entonces va a poder ayudarnos a nosotros como apoderados si nuestros hijos no tienen SEP? ¿Cómo el colegio va a poder, mi escuela especial va a poder potenciar el tema de la convivencia educativa a través de este proyecto, si este proyecto dice que los equipos, ¿cierto?, se van a poder financiar con SEP y en nuestras escuelas no hay SEP? Mi hijo no tiene opción a postular una SEP porque es escuela especial o escuela de lenguaje, porque también habla de la educación parvularia. Entonces, hay varios temas que nosotros creemos que en el proyecto no quedan claros y que necesitamos tener certezas. Porque este proyecto habla incluso de para terminar, habla incluso de la actuación estatal al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, ¿cómo el Estado va a entrar a intervenir los establecimientos educacionales particulares pagados, particulares subvencionados, ¿cierto?, a través de este proyecto? Que tampoco queda claro eso cuando lo que nosotros, como padres apoderados, hemos elegido al momento, y lo hablamos en algún momento también en el ministerio, hemos elegido colegios particulares subvencionados, y los que tienen los recursos elegirán colegios particulares pagados bien por ello, justamente porque encontramos que el Estado no ha hecho bien la cosa. Entonces, por algo postulamos Bien, a estamos proyectos un poco particulares y particulares excedidos en el tiempo subvencionados. y tengo que... Listo, muchas gracias, no me voy a alargar más, muchas gracias, presidente, y esperamos en realidad que en la tramitación que sigue podamos seguir siendo parte de quienes escuchan en la discusión. Bueno, Muchas gracias por el tiempo. agradecemos la exposición entonces de CONFEPA, representado por la señora Erika Muñoz, y también las consideraciones y comentarios que ella ha formulado. Y finalmente, en esta jornada ofrezco la palabra a la Escuela de Educación Emocional CESE. Su fundador, el señor Juan Casasus, está con nosotros también por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lamento no tener una preparación adecuada. Me informaron de esta reunión hace un cuarto de hora antes que empezara, pero he leído y apoyado el proyecto, así que quisiera decir dos o tres cosas que me parecen como bien centrales. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho y, por cierto, apoyar al proyecto. Pero de alguna medida creo que hay que darle, podría tener una mayor envergadura. ¿A qué me refiero con esto? El tema de la violencia, el tema de los malestares de los profesores hoy en día es bastante grave, y el resultado de esto es que se ha visto más internacionalmente, es que hay una evolución de nuestras sociedades que está generando un perjuicio muy serio entre los jóvenes. Por ejemplo, la OCDE tiene un proyecto 21 se llama, y han llegado a la conclusión que los jóvenes hoy día están en una situación sin precedentes en la historia, que son jóvenes que lo caracterizan como individualistas, indiferentes, solos, mucha soledad, mucha incertidumbre, bastante estrés, menor sensibilidad y menor angustia. Estos son los niños que están ocurriendo hoy en día, y por lo tanto creo que cuando se apruebe el proyecto debería haber un seminario mayor que pudiera ayudar a comprender qué tipo de situación desde el punto de vista socioemocional que están viviendo los jóvenes hoy en día. El proyecto muestra un proceso de apoyo del Estado, y también tiene un principio que me parece como bien interesante, que es que a convivir, dice por ahí, a convivir se aprende. Hay un proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje no es solamente de afuera hacia adentro, sino que también de adentro hacia afuera. Esta serie tan comentada, Adolescencia, hoy en día, muestra que el proceso es grave de adentro hacia afuera.
las instituciones están tratando de hacer cosas, están tratando, las familias están tratando de hacer cosas y no resulta. Las escuelas están tratando de hacer cosas y tampoco resulta. Los servicios de policía están tratando de hacer cosas y tampoco resulta. ¿Por qué? Porque falta una comprensión mayor del proceso que está ocurriendo hoy en día en nuestras sociedades, en particular de los jóvenes. Uno de los temas más centrales que deberían ser alguna medida considerada en esto, yo creo que todo aquello que tiene que ver con las tecnologías, las nuevas tecnologías, que tienen como resultado muy fuerte la eliminación del mundo emocional y la eliminación del mundo corporal. Es decir, pasar a un espacio sin un espacio que no tiene ni cuerpo ni emociones y que por lo tanto no tiene ética, no distingue el bien y el mal, y no distingue la violencia de la no violencia. Entonces, creo que este proyecto importante, es fantástico que se esté tomando esto al interior de las orientaciones del Ministerio de Educación. Sin embargo, creo que falta una mayor comprensión del fenómeno que estamos enfrentando. Entonces, mi sugerencia sería, cuando se apruebe, cuando se hagan las modificaciones que se estimen convenientes, poder acompañar el lanzamiento de esta ley con un congreso, seminario académico de importancia para que nos lleve a comprender más de qué manera se puede ir aterrizando este tipo de proyectos, sobre todo constatando que hay debilidad en las escuelas, en los equipos para poder implementar esto. Entonces, hay una muy buena voluntad, pero también hay falta de comprensión y debilidades. Esto es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias, señor presidente. Muy bien, agradecemos las reflexiones del señor Juan Casasus de la Fundación Educacional Emocional CESE. Bien, con esto estamos llegando al final de la jornada de hoy. Estamos completando 15 exposiciones, intervenciones de distintos invitados e instituciones, y por lo tanto el acuerdo era votar en general el proyecto el día de hoy. Señor secretario. Señor presidente, pone... Sí, presidente, ¿me permite? Sí, senador. Muy breve, es que la semana pasada, bueno, antes de la regional, tomamos un acuerdo de enviar una nota de la Comisión de Educación a los directores, directoras, rectores, rectoras de las escuelas, y quizás a través del Ministerio de Educación, por el tema práctico, cómo hacerlo, con algún par de reflexiones en torno a lo que estamos desarrollando, instando, estimular a los directores, directoras, a ocupar todas las herramientas que hoy día existen al interior de los establecimientos educacionales, en razón incluso de los mismos profesores de hoy día, y todos han manifestado. Porque en algún momento quienes están lejos de este tema podrían desconocer que por primera vez estamos discutiendo, analizando, vamos a aparecer con un proyecto de convivencia. No estamos censados en las comunidades educativas y le pedimos al secretario, no sé si habrá avanzado algo el secretario, sino como para que a lo mejor hagamos llegar algún par de consideraciones y en un texto nosotros hicimos algo, presidente, se lo voy a dejar a usted. No sé si le doy lectura, son 2 párrafos, porque a lo mejor podríamos ahora mismo, si es que parece, y le damos vamos, porque si no siento que se va a quedar y no vamos a salir con esta nota, que era una forma de estimular a los directores. Que me parece que no se está haciendo todos los... Usted lo planteó efectivamente en la sesión anterior, no tomamos el acuerdo, pero vamos a tomar el acuerdo de enviar esa nota. ¿Se tomó ese día el acuerdo? No entiendo que lo tomamos, señor secretario. ¿Tomó el acuerdo? Lo que pasa, presidente, además que como yo se lo comenté a usted, que indeterminadamente a los directores de todos los establecimientos educacionales de Chile es como una cuestión difícil de plantear, porque son una cantidad muy importante de personas, entonces quizá son miles, pues, entonces ¿cómo acotar ese comentario que usted ha efectuado? Tiene la base de datos, estoy seguro que nos puede colaborar. Claro, entonces por eso es que el acuerdo en concreto, si usted no se acordó por la comisión, no se tomó por la comisión a la espera de esto lo que estoy yo comentando. Yo recuerdo que lo tomamos. Bueno. Pero no lo quitó. ¿No digo? Ya. Entonces si lo... no, entonces, como no lo vemos, no lo alcanzamos a tomar, podríamos proceder. Entonces, ¿le parece, si el presidente y a los integrantes? Sí, me parece en 3 segundos, un par de párrafos. ¿Sí lo hace llegar a la comisión? Sí.
me permite. Dice, estimados directores y directoras del país, durante estos últimos años la convivencia escolar ha sido un tema relevante que ha planteado varios desafíos para los diferentes actores nacionales. Desde la Comisión de Educación del Senado y desde la preocupación de todos sus integrantes, nos hemos abocado al estudio del proyecto de ley que trata de regular de mejor manera la convivencia escolar, incluyendo por primera vez a todos los integrantes de la comunidad escolar. Hemos recibido representantes de todos los sectores y visión expertos en la materia y también al gobierno. Esto nos ha permitido tener una visión más clara del problema y nos encontramos en búsqueda de una solución. Sin embargo, no nos podemos quedar solo a la espera de una futura ley de esta materia. La urgencia del problema nos impone la necesidad de tomar medidas al respecto de manera inmediata. Es por lo anterior que hacemos un llamado a todas las directoras y directores a lo largo del país para que puedan ejercer su liderazgo, conocimiento y experiencia a través de acciones concretas. Estamos viviendo tiempos sensibles y cruciales que hacen necesario fortalecer todos los espacios educativos para acompañar, atender y formar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los estudiantes y la comunidad educativa requieren de sus orientaciones, guía y dinamismo permanente para alcanzar los mejores estándares de conveniencia escolar, para que el aula sea un lugar seguro, confortable e integrador para sus estudiantes, docentes, asistentes de la educación, personal directivo y administrativo y los apoderados. Terminamos. Su trabajo como principales líderes educativos es irreemplazable. Cualquier modificación legal no tendrá un resultado satisfactorio si no cuenta con su guía y protagonismo. Que este año sea un periodo de empoderamiento, la escuela la hacemos todos y ustedes, estimados directores, son los llamados a conducir y liderar este camino. Si de cuenta son todos conceptos generales, pero el ánimo de dirigirnos a alguien en particular que es el principal líder de la comunidad educativa. En ese concepto se lo entrego al secretario, podemos, ¿les parece? Y vamos a poner algún texto con los colegas y podríamos... Ahora, la comunicación directa a los establecimientos no es algo tan sencillo. Tal vez una opción puede ser una carta abierta, alojada en las plataformas del Senado y que el Ministerio también nos pueda compartir la difusión. Demos una vuelta, háganos llegar la carta. Gracias, presidente. Lo que sí, ¿se acuerda entonces que se va a dirigir una carta, el procedimiento, la formalidad a través de la cual se va a definir, se va a determinar en concordancia con el Ministerio de Educación? Existe la posibilidad de que sea utilizado la página web del Senado y se publique ahí una carta abierta a la comunidad educativa. El mejor instrumento que llegue a las escuelas, porque si usted lo publica en el Senado, no va a aparecer, la página no lo va a leer. Sí. Yo voy a preparar entonces un documento con estos planteamientos que ha hecho el señor Velázquez, se lo voy a entregar a los integrantes de la comisión para que hagan observaciones y pueda ser remitida de acuerdo al mecanismo más idóneo. ¿En votación? Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Senador Velázquez. A favor del proyecto, secretario. Senador Sangüesa. Gracias, secretario. Sí, en el entendido de que votación en general y que es algo que efectivamente se necesita avanzar con mucha profundidad y hemos tenido diferentes visiones a través de las exposiciones. Eso nos va a meditar un gran trabajo que tenemos que hacer en la discusión en particular. Así que en ese sentido, teniendo claro que la idea es poder legislar al respecto, mi voto es a favor. Senador Espinosa. Esta es una votación en general, por lo tanto yo la voy a votar a favor en general, pero sí dejo de manifiesto de que hay una serie de situaciones del proyecto que me dejan profundamente preocupado. He recibido también muchas cartas, ¿no es cierto? Yo creo que el resto de los colegas también, de diversos tipos de organizaciones, de red de colegios, en donde hablan, ¿no es cierto?, del impacto negativo que tendría el proyecto en algunas materias. Por lo tanto, esperamos en la discusión en particular poder zanjar esas inquietudes que pudiesen provocar acrecentar las problemáticas que hoy día se viven al interior de los establecimientos. Voto a favor. Presidente. Sí, yo también voy a votar a favor con un breve comentario. Yo creo que en general las 15 exposiciones que hemos escuchado han entregado luces bien interesantes respecto de la problemática que tenemos. Yo creo que nadie está por dejar las cosas como están hoy día. Yo creo que todos entendemos que tenemos una situación
bien compleja, bien límite en algunos casos. Alguien decía hoy día a nuestros opositores que esto no es nuevo. Efectivamente, los temas de convivencia han existido siempre, por eso que las expulsiones también no son nada nuevo, no son un tema reciente. Y por la misma razón creo que hay cosas, como ha dicho el senador Espinosa también, que tenemos que hacernos cargo. Hay cosas que mejorar, es perfectible el proyecto. Yo recuerdo que una de ellas es el tema de la orientación, que se ha planteado muy bien, eso hay que mirarlo, no está muy bien dibujado en el proyecto, el rol de los orientadores, el rol del profesor jefe. Yo creo que esto ha sido súper transversal, creo que el profesor jefe es un liderazgo que hay que fortalecer con los incentivos correspondientes en este proyecto. Pero yo en general creo que nadie está por dejar esto como está. Todos sabemos que hay una situación compleja. Ahora, dentro de quienes han sido más críticos del proyecto, a mí me hace ruido, y lo quiero dejar planteado porque no soy experto en los temas administrativos y más bien esto le corresponde al Ejecutivo, el tema que esto no vaya a significar una mayor burocracia en los establecimientos. Lo han planteado varios, que no signifique un proceso engorroso de papeleos, que finalmente vamos a restar horas de atención justamente en los temas de convivencia, en los temas formativos. Entonces, habiendo dicho lo anterior y dejando esas prevenciones, simplemente voto a favor. Resultado de la votación, 4 votos por la aprobación, ninguno en contra. Queda aprobado en general. Claro, queda aprobado en general el proyecto, va a la sala, el señor ministro. Muchas gracias, presidente. No sé si hoy o en la siguiente sesión se va a definir el periodo para indicaciones. Lo fija la sala. Perfecto, ya. Presidente, solo un par de cosas. Primero, agradecer la votación en general. Me parece importante que demos este paso. Por ahí se señaló en una de las presentaciones que estábamos avanzando muy rápido, y quiero señalar que el 5 de junio, bueno, usted ha dicho, se han escuchado más de 15 intervenciones, más todas las que se hicieron también en la Cámara, que son sumativas al proceso, pero el 5 de junio cumplimos un año desde que ingresamos este proyecto. Un proyecto que fue ingresado con una prioridad importante, que fue demandado en su minuto a propósito de todas las situaciones que hemos visto en materia de convivencia y violencia en la escuela. Entonces, yo no diría que estamos avanzando precisamente rápido a matacaballo, al revés. Me parece que hay que ponerle un poco más de ritmo a la discusión por la necesidad y la urgencia que esto tiene, sin perjuicio de que nos tenemos que hacer cargo de las observaciones que se han ido dando. Dicho eso, presidente, solo un par de precisiones que me parecen relevantes por lo que se señala y lo que se instala. Es más, incluso hubo referencias específicas, digamos, a intercambios conmigo en mi despacho personal, cuestión que efectivamente ocurrió. Y de hecho quiero señalar que en particular se refería a 2 temas: consejo escolar y normas relacionadas con la condición de género y sexo afectiva de los estudiantes. Respecto a la norma original de consejo escolar, cambió. Y es más, quiero leer la actual, solo brevemente, es muy cortito, que dice que en cada establecimiento educacional debe existir un consejo escolar que tendrá el objetivo de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato conforme a lo establecido en el párrafo 3 de este título y en las demás áreas que está dentro de su esfera de competencia. No se señala que el consejo escolar sea resolutivo, nada de ese tipo. De hecho, es muy importante señalar que el consejo escolar está concebido como una instancia de la comunidad educativa cuyos lineamientos principales tienen que ver con el decreto 24 del 2005 que los reglamenta, donde se señala que el consejo escolar tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo, salvo que el sostenedor decida además darle carácter consultivo. Es decir, esto último es particularmente importante, porque el propio decreto 24 del 2005 establece que si el sostenedor desea que sea resolutivo, va a ser resolutivo. Es decir, es una decisión que queda en manos, en virtud de la autonomía y la libertad de enseñanza del propio sostenedor. Lo segundo tiene que ver con lo que señalábamos respecto a la condición socioafectiva y sexogenérica de los estudiantes, donde se planteaba lo siguiente en el artículo 16b original, que decía que respecto a los actos o omisiones que constituyan discriminación se estará lo dispuesto en la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Asimismo, se deberán contemplar medidas especiales de prevención y protección cuando concurran razones de pertenencia étnica, nacional, posición socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, orientación sexual o afectiva, género, identidad y expresión de género, entre otras. Lo que se aprobó, para hacer el contraste, presidente, simplemente, el que se aprobó, producto de la indicación del Ejecutivo,
señala que cada establecimiento y comunidad educativa deberá prestar especial y preferente protección a las estudiantes de acuerdo a la edad y condición en el marco del sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia establecido en la ley 21.430. Es decir, todas las demás referencias que se señalaron en la exposición que tuvimos, en particular de las apoderadas de las organizaciones que acaban de presentar, no están contenidas en la formulación actual del proyecto que estamos discutiendo, y es más, se modificaron en el primer trámite constitucional por indicación del Ejecutivo, producto de las conversaciones que tuvimos precisamente en mi despacho, más la tramitación que tuvimos en la comisión. Por lo tanto, me parece delicado que se señale que, habiendo tenido este tipo de intercambio, nosotros no procedimos con las conversaciones que tuvimos, porque al revés, lo que hicimos fue materializar exactamente lo que conversamos, a pesar de lo cual igual se hizo un llamado a rechazar el proyecto de ley, donde en la sala, en la Cámara, en primer trámite, y esto lo dijimos cuando partimos en la tramitación de este proyecto, se rechazó incluso la idea de legislar, lo que me parece particularmente delicado. Por lo tanto, presidente, me veía en la necesidad de tener que aclarar estos puntos porque fui referido directamente. Muy bien, gracias, señor ministro, por la aclaración. Bien, como último tema, antes de levantar la sesión, dejo presentada la renuncia como presidente de la comisión. Bien, no sé si se acepta. Sí, sí, claro, claro. Claro, y decidir qué hace. Puede incluso. De la comisión a su calidad tal. Presenta la renuncia y queda aceptada en consecuencia en una próxima sesión, de acuerdo a la información que tenga esta Secretaría, de acuerdo a la integración, que ya ha habido un reemplazo, se procederá a citar para efectos de elegir presidente y determinar las demás cuestiones que estime pertinentes. Se cumple el acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión y haberse cumplido los acuerdos también, se levanta. Perfecto.